Ya en la mesa de los noticieristas, gracias por continuar con nosotros. Qué gusto de veras poder saludarle, usted que nos acompaña en su casa, en su trabajo, a bordo de su automóvil o en los transportes del servicio público. Muchas gracias a Lucirene Maldonado, quien nos entrega micrófono. Saludo a Francisco Arismendi. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio. Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues ha sido, como ustedes bien lo saben, un día intenso en el estado de Sinaloa. Todos los medios de comunicación hemos estado muy pendientes de lo que ha acontecido en el penal estatal de Aguaruto, la Penny, como le decimos en Culiacán. Ha habido diversos operativos en las últimas semanas, pero el de hoy pues derivó de disparos de armas de fuego de diversos calibres en el interior de este penal. Llegaron al lugar elementos de la Policía Estatal Preventiva, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la federal, también elementos de las fuerzas castrenses, un despliegue impresionante. Cerraron la carretera Nabolato-Culiacán, Culiacán-Nabolato, ahí justo a la altura del penal. Se cerró también momentáneamente el complejo de seguridad. Como sabemos, hay ahí diversas corporaciones, inclusive pues está ahí también la Universidad de los Policías, ahí muy cerca, los juzgados federales. Tuvo todo la Fiscalía General de la República, todo un despliegue ahí en el lugar que duró algunas horas. Las autoridades confirmaron al mediodía que se había controlado la situación. Fue evidente que se dispararon pues un sinnúmero de armas de fuego. Por la tarde también hubo trascendidos extraoficiales de que había ahí algunos muertos. No tuvimos acceso a algún número nosotros, pero sí teníamos un trascendido, como decimos los periodistas, los compañeros que estaban en el lugar, de que supuestamente había muertos. Las autoridades, después de terminar el recorrido en los distintos módulos, descartaron esta versión, señalaron que no había fallecidos en el lugar. Y hace un rato estábamos ya en el noticiero, una fuente federal nos confirmó que lo que sí detectaron en el lugar, además de armas, además de obviamente pues una refriega con algunos de los internos y algunos otros artefactos, encontraron en excavación un túnel. No tenemos todavía el detalle de en qué módulo y hasta dónde era el avance de este túnel, pero nos confirman que fue lo encontrado. ¿Para qué te digo, Javier? Pues cómo fueron los momentos de tensión entre la gente que se encontraba en el lugar, algunas personas que llevaban mandado al interior, personal administrativo, etcétera, etcétera. Finalmente, pues ahorita está reabierta la circulación en esta carretera. Las autoridades continúan al interior, hay que señalarlo, y se ha dicho que esta noche podría haber un informe ya completo de lo que encontraron en el lugar. Quienes aquí vivimos conocemos muchas historias de este penal. No recuerdo yo algún túnel, pero sí recuerdo algunas fugas escandalosas, hasta con sábanas. Pero sí hemos sabido de túneles, inclusive en penales de alta seguridad, Javier. ¿Y el de Mazatlán? El de Mazatlán. Y el de Almoloya y el Puente Grande. Francisco Labastido Ochoa se fugaron ahí, si mal no recuerdo, se dijo que se habían fugado por ahí, pero después se conoció otra versión, ¿no? Que se habían fugado 93 internos, muy peligrosos. Bueno, hace unas semanas hablábamos de este tema de la seguridad del penal por las informaciones que habían dado sobre estas revisiones que se habían hecho. Con esta revisión del día de hoy sería la cuarta revisión, y lo que nos llamaba la atención es lo que habían encontrado, a pesar de que habían hecho revisiones continuas, en menos de 5 días se habían hecho 3 revisiones y se habían encontrado 16 armas de fuego, 2 de ellas automáticas, 3 granadas de fragmentación, equipos sofisticados de comunicación inalámbrica para internet, cientos de celulares, cerca de 180 celulares, puntas y otros equipos electrónicos, relojes inteligentes. Y la pregunta es, ¿por dónde ingresa todo esto que está prohibido? Sobre todo las armas automáticas. Bueno, pues esto es parte de una gran corrupción, de un sistema penitenciario, de un centro penitenciario que data de la época de Sánchez Celis, del gobernador Sánchez Celis, si mal no recuerdo haber sido en 1968, cuando se concluyó su construcción para otro tipo de delincuencia. Habrá que recordar que en el 2017, recién iniciado, el gobierno de Quirino Ordaz Coppel, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que antes hacía revisiones y calificaba cómo estaban los sistemas penitenciarios en el país, pues le dio una calificación
de 5.7 al centro penitenciario de Culiacán, en aquel tiempo IRS. Y bueno, pues se dijo que estaba reprobado porque había una corrupción de arriba hacia abajo, que había fiestas continuas, había fugas, había tráfico de bebidas alcohólicas, drogas, armas. Y bueno, Quirino anunció en ese tiempo una inversión que cerca de 50 millones de pesos para construir un ala de media seguridad. Media seguridad. Para 500 internos. Se dijo que con esto iban a irlos a la gente que tiene delitos mucho más graves, sobre todo que tienen que ver con delitos federales, para separarlos de los que están del fuero común, porque eran los generadores de la violencia y la corrupción. ¿Qué vimos que ha sucedido con el curso del año? Bueno, pues que ha habido fugas escandalosas, que se han encontrado dentro del penal, pues prácticamente departamentos lujosos, con todos los lujos que vivían los internos. Televisiones, equipos electrónicos, había hasta gimnasio, televisiones, radio, tenían todo lo que querían. Y cada que vemos que hacen una revisión, encuentran algo ilícito, sobre todo drogas y últimamente armas de fuego, lo cual es sumamente preocupante. Y si vemos los videos que han estado divulgándose, que mucha gente subió videos, y por el número de disparos que se escuchan de muy alta detonación, que son armas automáticas, bueno, no entendemos por qué no hubo muertos o todavía no han sido localizados, porque se escuchan cientos de disparos dentro del sistema penitenciario. Bueno, hasta el momento la autoridad ha dicho que no ha encontrado ni personas heridas ni personas muertas. Hay una versión que corrió hacia afuera, efectivamente, algunos familiares que habían logrado comunicarse con internos que están adentro. La pregunta es cómo se comunicaron, porque tienen celulares. Claro. Entonces hay una comunicación continua a pesar de todos estos operativos, y ellos decían que sí había personas muertas. Alguien hablaba hasta de 20, pero son versiones no confirmadas, y la autoridad ha dicho en estos momentos que no han encontrado evidencias de personas heridas o muertas. Pero esta situación que hoy se vivió, la pregunta es cuántas armas han encontrado, cómo entraron estas armas, porque son armas automáticas. Sí, pues la última gran fuga del penal fue en el sexenio pasado, bueno, en la administración pasada, sí, porque no fue sexenio, ¿no? En el Culiacanazo, 55 internos. 55 internos. En 2019. Efectivamente. 55 internos, entre ellos algunos de alta peligrosidad. Muy alta peligrosidad. Así es. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, básicamente, Aguaruto es un penal que tiene una capacidad para que 2.700... Ha llegado de como 2.700 algunos 2.700, 2.800 internos. Antes, yo recuerdo había un programa en el cual a los reos federales recurrentemente los estaban moviendo a penales de ese nivel, ¿no? Entonces había una despresurización en lo que era obviamente la población de los penales. Pero pues, digo, lo hemos comentado aquí mucho, un penal obviamente es una explicación de cómo es el lado violento de la ciudad. O sea, las dinámicas las dinámicas violentas que se van dando en una ciudad te la pueden explicar los penales. Y los penales son eso, una ciudad dentro de la ciudad que explica el modo de ejecutar o de hacer la violencia en ese territorio. ¿Por qué? Porque obviamente es donde están los ciudadanos que de una manera u otra pues, cometieron un ilícito y los tienen ahí. Entonces, son centros de información, son lo que pues mucho se ha tratado de revertir, pero no, es una academia de la criminalidad, o sea, un centro donde pues hay conductas y hay tendencias que especializan ciertas formas de la criminalidad, pero que también ciertas gentes mejoran su, ¿cómo se dice? Sus habilidades, pero también es una academia de publirelacionismo del crimen. O sea, el que llegue ahí sale más relacionado, ¿no? Entonces, cuando en una ciudad se empieza a mover ciertas cuestiones de violencia, sus penales también. Entonces, aquí, ¿qué vimos? La realidad del WhatsApp, ¿qué nos dijo?
O sea, mucho balazo, como dice Javier, mucho balazo, y los calibres no eran así calibre pequeño, era calibre fuerte. Entonces, inmediatamente cuando ves tú esas ráfagas, tú dices, algo pasó en el penal que pudiese ser que tal vez hubo pérdidas humanas, ¿no? Hasta ahorita, con la información oficial, al parecer dicen que no lo hubo. Pero, repito, o sea, vamos a ver en las próximas horas qué informes es el que dan en las autoridades estatales. Y sobre todo este túnel, ¿no? Y sobre todo, ¿hasta dónde iba? Bueno, siempre el túnel ¿Y si hay algún responsable al interior también? Sí. No, sí. ¿Alguna autoridad que se haya coludido? Sí. Se han encontrado túneles en... ¿Acá también? En el, sí. Sí, siempre en las notas de alto impacto, siempre el túnel es como la cereza del pastel. Pues es que hay grandes historias en México. Hay grandes historias, túneles. Sí. Francisco, ¿tu punto de vista? Yo he sido corresponsal de varios medios que se editan en la Ciudad de México, y al menos fui corresponsal aquí en esta área de la Associated Press, la AP, y un tiempo también para Agencia F. Son pocas las notas que pueden subir lo que le llaman a ellos a la red, porque tienen que ser informaciones que tengan un impacto internacional, pero siempre recuerdo que cuando se descarrilaba el tren de pasajeros era nota, que entraba al hilo, le dicen al hilo. Pero esa siempre... sí pasaba. Esa sí pasaba. O, por ejemplo, ciclones de alto impacto. Pero lo que nunca fallaba eran los problemas en los penales, es decir, motines con heridos, con saldos letales, igual entraban al hilo. Siempre ha sido no sé ahora, pero en el caso de aquí del penal de Culiacán, lo que llama la atención es que van hoy y esculcan, hacen una esculca, encuentran cosas ilegales, pero si vuelven al día siguiente vuelven a encontrar más, y así sucesivamente. Con toda la tecnología que hay, yo no sé cómo siguen ocurriendo este tipo de eventos, aunque bueno, el billete es el billete. La condición humana. La condición humana. O las amenazas. Y las amenazas también. Y lo que puede estar ocurriendo ahorita al interior de toda esta zafacoca en el penal, pues tiene que ver con lo que está ocurriendo acá en la calle, en los enfrentamientos que hay desde el pasado 9 de septiembre en Sinaloa. Y hasta allá llegan muchas veces las divisiones y los brazos armados. No se puede subestimar ni dejar de estar al tanto de lo que ocurre en la mayoría de los penales, del nivel que sea en el estado, por lo que esto representa actualmente en esa guerra que hay entre bandas de la delincuencia organizada. Entonces, todavía hay mucha desinformación en todo esto, no hay claridad, no sé a qué horas vayan a dar a conocer con más certeza pues lo que realmente ocurrió, porque ocurrió, si hay decesos, cuál es el número exacto, ¿Qué más se encontraron? Lo del túnel, ver si es cierto o no es cierto, en fin, hay mucha desinformación, pero esto sirve como un agregado, es decir, un adendum, una cereza del pastel, pues para lo que está viviendo actualmente el ciudadano en medio de este clima de inseguridad y violencia, donde nuevamente, desde hace días para acá, las calles temprano empiezan a quedarse totalmente desoladas, los negocios de venta de comida, de vida nocturna, igual, todo cerrado. Es decir, cuando parece que se relajaba esto, vienen, como decía Seferino Ojeda, tú, Cabrera, rachitas, esas rachitas de violencia, y en una de esas rachitas de violencia, pobrecito don Seferino, un 15 de octubre, no recuerdo el año, pues fue masacrado aquí en uno de los puentes que cruza el río Tamazula. Para los que no tenemos o no tienen el contexto completo, ¿quién era él? Don Seferino Ojeda fue jefe de la Policía Municipal en la época que era gobernador Antonio Toledo Corro. Épocas difíciles, Francisco. Épocas muy difíciles y también, cuando le señalaban a él que había mucha violencia en la ciudad, dijo don Seferino, son rachitas, dijo. Y a la semana una de esas rachitas acabó con la vida de él y la mayoría de sus escoltas. Vaya rachitas. Así es. Así las cosas. Hoy el Consejo Estatal de Seguridad Pública, lo informábamos hace un rato, ha hecho pues una expresión también importante
un llamado que está haciendo a las autoridades, tanto estatales como federales, y ellos están solicitando, Javier, pues que de nueva cuenta, no es la primera vez que ocurre esto, que es necesario, que es urgente, que es prioritario que los reos de alta peligrosidad, sobre todo los del fuero federal, sean trasladados a un penal de mediana o máxima seguridad, que no encaja en ese nivel. Este penal estatal, hay que decirlo, ¿no? En Guasave sí hay un penal federal, ¿no? Con todas las de la ley. En este posicionamiento que se fijó mediante un comunicado, se dice que los múltiples decomisos recientes de armas, drogas, dinero en efectivo y dispositivos de comunicación, así como pues las fugas masivas de años anteriores en el llamado Culiacanazo, confirman la necesidad con determinación para evitar que este centro de Aguaruto pues tenga más riesgos. La seguridad penitenciaria es un pilar de la gobernabilidad democrática y el Estado no puede permitir que los penales estatales se sigan utilizando como centros de operación criminal. El Consejo advirtió que lo sucedido en Aguaruto refleja una crisis de seguridad que pone en riesgo a custodios internos y sus familias y a la sociedad en general, y advirtió que si no se actúa con decisión el Estado podría enfrentar una tragedia como la vivida en 2016 en el penal de Topo Chico, Nuevo León, y le hacen un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum, secretario de Seguridad Omar García, al propio gobernador, para que los reos de alta peligrosidad, los reos federales, pues sean trasladados a penales que tengan pues justamente ese nivel de seguridad. Bueno, sí. Y creo que no son pocos, ¿eh? Así es, bueno, me recuerdo que en 2015 ya hubo una fuga a través de un túnel. El 2015 fue una fuga, siendo gobernador Mario López Valdés. Un túnel que midió 160 metros de largo. Se fugaron por ahí 3 internos. Fue un dictamen que hizo la Fiscalía General de la República sobre este asunto. Con Renato Vega Alvarado también hubo un motín, y en ese motín se logró descubrir también ya la excavación de un túnel que ya estaba muy cerca de una de las bardas. Entonces sí, no ha habido varios intentos. Entonces sí hubo una fuga reciente del 2015. Y con respecto al Consejo Estatal de Seguridad Pública, no es la primera vez que hace cuestionamientos, incluso da recomendaciones que a su juicio no se han atendido en materia de seguridad pública, mucho menos en el sistema penitenciario. Lo hizo con el Culiacanazo, lo volvió a repetir después cuando hubo otros operativos similares, y donde habló de la grave necesidad que se tiene de hacer una revisión al sistema penitenciario y medidas adecuadas que tiene que hacer. Este tema ya ha sido muy polémico, de que los reos federales deben de estar en cárceles de máxima seguridad. Sin embargo, los expertos en la materia han dado respuesta en el sentido que los internos tienen todo el derecho ante la autoridad federal de generar o promover juicios de amparo para ser trasladados a veces de otros estados o de otros penales a Sinaloa, o quedarse aquí porque aquí tienen familiares o aquí tienen los juicios instaurados. Entonces, que no es una situación fácil ni deseo solamente de la federación, o sea, tiene que cumplir ciertos requisitos. Entonces, aquí en esta situación no es la primera vez que se solicita, ya en anteriores hechos. Y bueno, ¿por qué? Porque se dice, esta cárcel fue construida en el 68, estaba para otro tipo de delincuencia. Desde el 68. Sánchez Celis fue el que la inauguró, él fue el gobernador, pero era otro tipo de delincuencia, y conforme fue creciendo, ha ido creciendo, le han ido haciendo adaptaciones. Pegostes. La última fue Quirino Rascope, a raíz de calificación que le dio la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y bueno, tuvieron que hacer algunas adecuaciones. Se dijo que es una área para mediana seguridad, pero tenemos gente de muy alta peligrosidad que siempre se ha estado solicitando. Muchas veces se amparan, ¿no? Para que no sí, que se ampara, es lo que decían. El problema es que no está tan fácil. No es que no desee la federación hacerlo. O a veces la federación también, porque le sale mucho más barato tener internos en los penales estatales. Sí, yo me acuerdo mucho en el penal de Los Mochis, no sé si siga el caso, pero ¿se acuerdan que antes detenían a muchos traileros con droga en el Precos? ¿Se acuerdan? Sí. O a gente en carros particulares, y había mucha gente del centro y sureste del país, justamente ahí internada, y muchas familias que se avecindaban en Los Mochis justamente pues para poder visitar a sus familiares. Milton. Sobre el tipo de reos que comentabas tú en un tiempo u otro,
Actualmente la escolaridad de los reos es que son aproximadamente 4,000 reos en los penales estatales. 572 no acabaron la primaria, 74 al parecer no saben leer, aproximadamente 900 no concluyeron la secundaria, apenas 250 aproximadamente concluyeron el bachillerato, 8 nomás terminaron una carrera técnica, aproximadamente 200 llegaron a tomar una licenciatura, sin embargo la dejaron trunca, pero de esos 103 sí lograron terminar. Ahora, la población de estos 4,000, de 18 a 24 años hay aproximadamente 500 reos. De 25 a 29 sube a 738, de 30 a 34 753, de 35 a 39 ya baja a 606, de 40 a 44 427, de 45 a 49 403 y de 50 a 54 252, y ya de ahí para allá son aproximadamente 400 de 55 en adelante. Esa es más o menos la población, la edad, los rangos de edad en los penales en Sinaloa. ¿Cuál es el número mayor? De 18 a aproximadamente 39 años la población mayor en los penales, ¿no? Es una población joven. Así es, me informan que está cerrada de nuevo la carretera Culiacán-Navolato. Atención a la población que se mueve regularmente de un lado y a otro por cuestiones de trabajo. Me dicen que está cerrado en este momento la Culiacán-Navolato. Vamos a estarle informando cualquier situación, ahí nos reportan nuestros compañeros. Francisco. ¿Pero es por la misma situación? Supongo que ahí están todavía todas las patrullas. No sé si vayan a salir en este momento o qué vaya a pasar. Si hayan terminado la inspección, pero de manera momentánea se bloqueó el lugar, me dicen, la carretera. Bueno. A la misma altura del penal, justamente. Muy bien. Entonces, algo sigue pasando ahí al interior del penal. A lo mejor todavía no hay el control total sobre la situación que se suscitó desde hace horas, pero bueno, hay que hacer caso a las recomendaciones. Mira, son tránsitos, dicen, que están ahí por lo pronto. Ah, bueno, ok. Entonces, en fin, en este tipo de eventos, entre más rápido se dé a conocer públicamente qué fue lo que realmente ocurrió, puede distender un poco la situación, un poco, no mucho, de lo que estamos viviendo pues ya en esta situación tan caótica de inseguridad, de violencia, etcétera, que cada vez nos aleja más de pues la aspiración de vivir en un clima relativo de paz y tranquilidad, tener la libertad de moverte a donde gustes y mandes, no a la hora que quieras, eso no, pero cuando menos a lo que podríamos llamar entre comillas los horarios normales. Y insisto, la autoridad sabe lo que está viviendo, sabe la agenda de riesgo que debe enfrentar, por lo tanto no debe de desmayarse la guardia, porque tantito que bajen la guardia pueden ocurrir esta clase de eventos y otros más que quizás después se puedan lamentar y ya para entonces pues no tiene remedio. Lo importante es disuadir, es prevenir y sobre todo, como nunca, ocupan los ciudadanos una información puntual, transparente, concisa, precisa de lo que acontece en cada evento de este tipo. Totalmente. ¿Cuál es el evento, aparte del Culiacanazo, Francisco, donde se fugaron más de 50 reos, más fuerte que recuerdes del penal, de este penal de Culiacán? No recuerdo, de este penal de Culiacán, no recuerdo una cifra superior a esa. Sí, pues cuando se fue, yo creo que se llevaron a Máximo Toledo. Sí, pero no fueron tantos. ¿Sejagüera fue de los Mochis? 30 y tantos se fueron. No, Sejagüera se fugó de aquí. De aquí sí. El que supuestamente escaló con unas sábanas. Sí. Claro. Y en los 70 también se fugó de Cochiloco, de aquí también del penal. Salió caminando ese también. Es que dicen que casi todos han salido caminando, ¿no? Sí. Pero las fugas más numerosas, si mal no recuerdo, han estado, no recuerdo los años, en Mazatlán y en Los Mochis. Sí, Mazatlán. Así es. Una Semana Santa, me acuerdo, en Mochis. Pero no que sé. los corretearon entre las parcelas. Así es, así, o sea, pero era por decenas, pues, entonces, sí, recuerdo. Pero aquí en Culiacán, no recuerdo una fuga así tan masiva. Inclusive cuando se llevaron a Máximo Torres Toledo, que fue Manuel Zazué Turquídez, el Pillín, quien se lo llevó y lo regresaron al rato pero sin zapatos. No sé si se fueron cuando mucho 4 o 5 en aquella época, ¿no? Javier, comentario final, un minuto. No, sí tiene una gran historia este penal de fugas, de escandalosas, ¿no? Hay que recordar que de ahí
De ahí se han fugado varios, incluso se dijo que algunos supuestamente disfrazados de mujer, después de haber celebrado una fiesta con música, bebidas y mujeres que fueron invitadas a esa gran fiesta. Orso Iván fue el que se fugó de ahí. Se fue al sexenio de Aguilar Padilla, ¿no? Supuestamente disfrazado de mujer, que ese mismo día, muy temprano, había habido un gran pachangón ahí. El centro, porque también se fueron varios, ¿no? No nomás se fue él, fueron varios que fueron con él, no recuerdo. Otros que supuestamente se fugaron en un vehículo que había entrado ahí para hacer algunas cosas. Y bueno, pues hoy lo que estamos viendo es que en febrero hubo 7 revisiones de este sistema penitenciario, al de Culiacán. En mayo, bueno, ya llevamos 4. Del día 5 a la fecha llevamos 4. Habían encontrado armas, drogas, equipos electrónicos, cuchillos, y una gran serie de instrumentos punzocortantes. Y bueno, seguían haciendo revisiones. Yo creo que tenían algún tipo de información de que había más armas, porque hoy, bueno, pues está demostrado que sí había más armas. No me acuerdo si fue en la época de Renato Vega Alvarado, también que habían encontrado un arsenal que estaba semioculto en una pared falsa ahí también, que fueron bastantes armas automáticas que lograron descubrirlas a tiempo, ¿no? Y hoy, bueno, por lo que estamos viendo es que todavía no sabemos cuántas armas han sido aseguradas. Así es. Muchas gracias, Javier. Buenas noches al auditorio. Buenas noches, Milton. Comentario final. Bueno, vamos a ver qué es lo que informan, ya sea esta noche o mañana en la mañanera, el secretario Harfuch, porque pues también estaban las autoridades federales. Vamos a ver cómo acontece esto y bueno, los penales nos siguen explicando las dinámicas de violencia en las ciudades. Y este no es el caso. Vamos a ver cuántos reos se pasan ya sea al penal federal de Guasave o a otros penales federales. Y qué tanta inversión van a tener que meter a penales del orden federal. Digo, o sea, desde la federación para mejorar estos penales. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Milton. Francisco, finalmente. Digo que de acuerdo a las cifras del gobierno federal, no sé si ya van como 21,000 personas detenidas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, pero ¿dónde caben? Sí. ¿Dónde caben? Entonces... O sea, aquí se habla más de 1,000. El gobierno federal, por ejemplo, cuando se trata de medir a veces la cuestión de la estadística, dicen, son delitos del fuero común. O sea, pero cuando se trata de que le digan al gobierno federal, oiga, llévese sus reos federales, ahí sí se hacen oídos sordos y quien tiene que cargar con el paquete son los gobiernos estatales con penales obsoletos que ya tienen sobrecupo con un hacinamiento permanente y como dicen ahora los chavos, y con tanto. Sí, acá nos dicen, cuando se fue el Panchimali, dice, y otros, 2018 se fue presuntamente un hijo del Azul, nos dicen. Así fue. Peña, entre otros. Se fueron 5, dice. Fueron cuando descubrieron 2018. Que tenían departamento de superlujo, exactamente. 2018. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Así nos vamos a despedir, por supuesto que seguimos pendientes. Se comenta que más noche habrá una versión pues ya completa de lo que han encontrado ahí las autoridades. Estaremos muy pendientes para informarle a través de todos nuestros compañeros y todas nuestras plataformas. Se queda bien acompañado en Vibra Radio, en todo Sinaloa. Viene la doctora Tere Guerra y Mariel G. Hoy nos presentan Diálogos por la Igualdad y la Democracia. Invitada este miércoles la doctora María Estela Robledo Conde, directora del CAS, para que se quede, repito, con nosotros. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.